Federico Núñez Burgo, actual defensor del pueblo, que busca renovar su lugar al frente de ese organismo. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? ¿Nos escuchás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Muy bien, gracias. Federico, Muy bien. hablábamos nosotros de que afortunadamente despertó mucho interés en esta oportunidad la selección y la elección de la figura del defensor del pueblo. ¿Por qué crees que se dio, primero que nada, este interés tanto en los postulantes como en la opinión pública que empezó a interesarse más? Mira, yo creo que ha cambiado un poco el perfil de la Defensoría. Bien. Teníamos, en general en los lugares, he tenido siempre la visión de que tienen que ser instituciones con puertas abiertas de par en par, y eso ha sido siempre un poco el carácter de mi personalidad, digamos, ¿no? Hay que estar a donde la gente nos necesita y donde tenemos que dar respuestas institucionales y además una contención, muchas veces una contención anímica y espiritual, que bueno, que también es necesaria. Yo creo que eso tiene que ver un poco con la cuestión, y el segundo elemento es que hemos ido encontrando en estos años de trabajo un rol defensorial con mucha más claridad. La Defensoría del Pueblo nació acá en Salta ya por 1984, Mirá. y si bien han sido sucesivos los defensores y defensoras que han ocupado el lugar, hay una agenda defensorial que, bueno, yo me propuse construir cuando me tocó asumir el cargo, y tiene que ver con la protección integral de los derechos de las personas. En la delicada línea, ¿no es cierto?, de saber que no somos el Departamento Ejecutivo Municipal, Claro. es decir, no somos nosotros los que tomamos las decisiones administrativas, no somos nosotros los que creamos las normas, tenemos un muy buen diálogo con un Consejo Deliberante que nos ha acompañado muchísimo a lo largo de la gestión, pero hemos tratado de no generar interferencias con el rol específicamente legislativo, y tampoco somos un órgano de aplicación, digamos, de judicial, digamos, no Claro. somos un órgano jurisdiccional. Entonces, en esa dimensión, fuimos construyendo una identidad de la Defensoría que tiene que ver con como te decía recién, su objeto. Originalmente el objeto de la Defensoría tenía que ver con controlar las decisiones de la administración, ¿no? Es decir, controlar, digamos, que las decisiones de la administración pública sean decisiones que no fueran en contra de los intereses de la población. Pero nosotros pensamos, y yo pienso, que especialmente en función de las defensorías actuales, el rol excede al marco administrativo y también controla prestación de servicios públicos, decisiones de los privados, ¿no?, donde lo que esté en juego sean intereses integrales de las personas y donde no haya otro organismo que esté trabajando en eso, que esto también es importante, ¿no? Es decir, hay organismos que están creados para controlar, por ejemplo, los entes reguladores, pero una vez que los entes reguladores son superados, una vez que los órganos, digamos, institucionales son superados, ahí es donde la Defensoría del Pueblo comienza a tener una injerencia, porque entonces ya no es un problema solo de la administración o solo de decisiones, sino que muchas veces se pone en riesgo la protección integral de las personas, y como el caso de la discapacidad que estamos, digamos, viendo en estos días, digamos, el riesgo es inclusive hasta de la misma subsistencia muchas veces. Núñez Burgos, en estos 4 años casi que lleva en este cargo, para aclarar un poco y para ejemplificar quizás a la audiencia, con esta nueva convocatoria ha tomado otra relevancia, ¿cuáles han sido los hitos o alguna de las gestiones que pudo hacer en estos años de gestión, como para contar del otro lado, ¿no?, específicamente en qué trabajó la Defensoría del Pueblo estos últimos años? Bueno, mira, te diría que debutamos presentándole un amparo a PAMI cuando no conseguíamos cama por el tema de la pandemia. Esa fue la primera gestión más grande que hicimos, porque era desbordar nuestra propia jurisdicción administrativa. A nosotros decían, ustedes tienen competencias solo en la capital, y veíamos que el problema que teníamos era el problema de camas. Claro. De camas aquí en Salta, de camas en Orande, digamos, ¿no? Era un problema mucho más grande. Así que, bueno, la primera intervención que tuvimos fue esa. Después trabajamos mucho en el tema del control de precios. Si bien no es una competencia específica, porque para eso está Defensoría del Consumidor, trabajamos muy conjuntamente en lo que ocurrió después de la pandemia, que tenía que ver con el proceso inflacionario, y especialmente nos abocamos a trabajar con créditos UVA.
porque el tema de UBA explotó en todo ese, digamos, si uno ve la evolución de los UBA, de los créditos, bueno, pasaron de ser, no sé, 10.000 pesos que se pagaban a 500.000, así en un periodo de muy cortito de tiempo. Y se pusieron en riesgo muchas familias, porque no son especuladores financieros los que compran viviendas, son personas que viven con sus familias en esas casas, ¿no? Así que elevamos las propuestas al Congreso de la Nación, elevamos propuestas al Banco Central de la República Argentina, nos pusimos en contacto con todos los bancos, porque los bancos tenían la obligación de renegociar y no lo estaban haciendo. Diría que eso fue, digamos, el detalle. Ahí es donde, fíjate vos, teníamos un gran problema, y es que no hay ningún organismo específico, digamos, que tenga que ver con esto, excepto las áreas de Defensoría del Consumidor, que quedaban excedidas, insisto nuevamente, porque las competencias específicas no estaban planteadas ahí. Claro. Otro tema en el que trabajamos mucho, que fueron las estafas bancarias. ¿Te acordás que en esos años también todo el mundo se acostumbró a pedir créditos por teléfono? Entonces, venían por nuestras oficinas y decían, tengo un crédito que yo nunca pedí, esto, aquello. Bueno, hicimos varias presentaciones al Banco Central de la República Argentina, y al año de nuestras presentaciones el Banco Central cambió los criterios de seguridad. Viste que ahora nos pide los bancos que actualicemos nuestro correo electrónico, porque entonces nos mandan un correo electrónico para confirmar si realmente hicimos la operación. Eso tiene bastante que ver con la intervención que tuvo nuestra Defensoría. Mirá. Y así como esa intervención, digamos, de nuestra Defensoría, bueno, después tuvimos otra serie de trabajos que tenían mucho que ver especialmente con la cuestión sanitaria, y algo que veníamos viendo, y era este tema de la discapacidad. Porque si bien ahora, digamos, se ha mostrado la mayor crudeza de la situación, digamos, de discapacidad, hace un par de años que venimos viendo cómo el sistema se va achicando, se va acortando, se va aquietando, bueno, y hoy ya llegaron al extremo de la suspensión de los beneficios, que nos tiene abocados, te diría, casi el 100%. De hecho, vengo de una reunión con la Secretaría de Discapacidad, porque hay una preocupación ya manifiesta por el gobernador de la provincia, inclusive, para que este tema se resuelva. Nosotros estamos aportando nuestra experiencia en esto, porque es una cuestión tremenda. Imagínate que no solamente te suspenden la pensión por las dudas, digo, porque te creen culpable por las dudas, sino que además de la suspensión de la pensión se suspenden las prestaciones sociales, ya sea vía Profe, vía Incluir Salud, o vía PAMI, o la que fuere. Digamos, entonces la persona no solo se queda sin el ingreso, sino además se queda sin los tratamientos, sin los traslados, y como te decía recién, y eso es un tema muy, muy específico de nuestras oficinas, porque hacen a la integridad de las personas y a la protección de sus derechos básicos en la vida colectiva. Federico, ¿cómo es el proceso, si le podés explicar a la gente y a nosotros también, por supuesto, cómo es el proceso de selección de candidatos y finalmente a quién se elige como defensor del pueblo? Bueno, el proceso se inició antes de julio, se hizo una convocatoria, se publicó durante 3 días en distintos diarios y en el boletín oficial. Las personas que consideran que están en condiciones de asumir el cargo presentan su postulación. Bueno, yo presenté la mía y se presentaron otras 20 y tantas propuestas más. Ahora, el día jueves pasado, se conformó la Comisión de Defensoría del Pueblo, que es una comisión especial que atiende sobre este tema en particular. Ahora se van a reunir, tienen que hacer un análisis de los antecedentes. Las personas que nos hemos presentado nuestro currículum, nuestros antecedentes en la administración pública, y bueno, son los concejales y las concejalas que están reunidas en la comisión los que van a definir cuál es la terna que se va a proponer al Consejo Deliberante. Entonces, una vez que se ha hecho el estudio, ¿no? En este momento creo que hay unas respuestas a impugnaciones, un periodo para impugnaciones. Hecho el estudio, la Comisión de Defensoría del Pueblo va a elevar la terna del Consejo Deliberante y será el plenario de concejales el que resuelva definitivamente quién va a ser el defensor o defensora del pueblo para el próximo periodo. Núñez Burgos, ¿por qué decidió volver a postularse para renovar su actividad en este cargo? Bueno, mirá, yo creo que hay una tarea que todavía nos compete, o me compete hacer, y es el mayor compromiso. Dejar consolidado una agenda defensorial y dejar consolidada en esta etapa de la historia argentina un sistema protectorio de los derechos integrales de las personas que sea para siempre.
Los gobiernos neoliberales no tienen ninguna intención de ser controlados. Los organismos de control son los primeros que desarticulan para tener una autonomía absoluta y dejar que el mercado fije las reglas de juego. Nosotros tenemos en Salta desde 1984 la Defensoría del Pueblo como la última instancia donde la gente, como vienen muchas veces aquí a nuestra oficina, viene y nos dice, mire, ya no tengo dónde recurrir, me vengo a la Defensoría. Bueno, esa es la instancia en la cual nosotros estamos. Entonces, yo creo que es fundamental definir con claridad el rol de la Defensoría. No es ejecutivo, no es legislativo, no es judicial, es un órgano extrapoder que tiene funciones específicas, que es la protección integral de los derechos de las personas frente a actos, omisiones de la administración y de los particulares. Entonces, creo que la verdad es que por el equipo de trabajo que tenemos y por la gestión, digamos, que nos está faltando, bueno, decidí presentar mi postulación a los fines de que la sociedad de Salta tenga un sistema protectorio de derechos de las personas que sea sólido y que se sostenga en el largo plazo. Lo decías más o menos, lo que me queda, Federico, estamos viviendo un momento histórico del país muy complejo y justamente necesitamos que estos órganos extrapoder, que muchas veces representan los intereses de los ciudadanos, tengan la el músculo necesario para hacerle frente, ¿no?, a estas políticas de ajuste que ya repercuten, por ejemplo, en el área de discapacidad, que uno nunca se hubiese imaginado. Totalmente. A ver, yo soy un convencido de que el mercado no resuelve el fondo de la cuestión. En nuestros países necesitamos la presencia de un Estado lo suficientemente grande como sea necesario y lo suficientemente chico como para no interferir en los vínculos individuales. Ese equilibrio es el equilibrio que nos va a permitir el desarrollo. Y allí es donde los organismos de control tienen que decir cosas, porque muchas veces la administración, a veces de buena voluntad, por querer resolver cuestiones, termina tomando decisiones que no son las más eficientes. Y a veces por omisión, digamos, la administración también toma decisiones que no son las más eficientes. Entonces, allí es donde los roles de los organismos de control se vuelven cada vez más fuertes. Organismos de control que en el caso particular de la Defensoría del Pueblo, digamos, tiene todavía una visión y una misión para adelante. Y la misión para adelante es consolidarse como un sistema protectorio. Mirá, nosotros aquí en Defensoría no solamente atendemos a las personas que son de la ciudad capital, también nos llegan los reclamos de varias localidades del interior de la provincia a donde no hay defensorías. Claro. Y la gente nos ubica, sabe dónde estamos, sabe que podemos ayudar. Y bueno, de eso se trata, ¿no?, el rol de la Defensoría. Por eso me duele mucho en estas semanas, y he tratado de mantener un perfil mucho más alejado de estos debates, porque por ahí se está usando el concepto de la Defensoría o se está manoseando demasiado la cuestión de la Defensoría. Me parece que es un proceso que es importante para la ciudadanía, que tiene que ser respetado en esa importancia, que tiene que ser defendido en esa institucionalidad, que tiene que ser consolidado como el sistema protectorio de los salteños. Federico, nosotros acá tratamos el tema, yo no te queremos poner en una interna vos, pero la verdad que junto a la noticia de la elección del Defensor del Pueblo, nos dimos con la noticia de la renuncia de un concejal que se había inscrito para cubrir esa vacante. La verdad que, por empezar, no sé si Defensor del Pueblo, pero un concejal de mínima es un representante del pueblo. Abandonar esa tarea en búsqueda de otro, cuando ¿por qué renunciaría? Daría la impresión de que tenía todo cocinado. Estoy hablando del ex concejal del Frari. ¿Cómo tomó esa situación usted? Yo creo que hay un mecanismo institucional. Yo soy un republicano a ultranza y un defensor de las instituciones. Creo que hay que darle la mayor autonomía moral y conceptual a los señores y a las señoras concejales que en este momento están haciendo el estudio consciente de las distintas propuestas y de los distintos postulantes. Creo que no hay que generar presiones, hay que dejarlos que trabajen a los fines de, bueno, encontrar una salida y una solución que sea, a su parecer, la mejor. Porque allí donde respetamos las instituciones, allí donde respetamos la democracia, es donde vamos a encontrar las alternativas para un país y una ciudad mucho mejor y de más calidad institucional. La última para cerrar, Núñez Burgos, ¿dónde encontramos la Defensoría del Pueblo acá en la ciudad? Mirá, nosotros estamos en 25 de mayo, esquina Entre Ríos. Bien. Al frente del Monobloc Salta,
ahí en la esquinita justo, bueno, estamos acá, y nos van a encontrar. Mirá, hay una cuestión fundamental que me va quedando allí. La desaparición del INADI ha sido un gran tema, un gran tema. Y nosotros hemos ido, yo instruí al personal de Defensoría, que no es tampoco una superestructura, y a los que hay que agradecerlos realmente el trabajo que hacen, para que nos pongamos a trabajar en la protección muchas veces de situaciones como los derechos de admisión, seguridad en el caso de las actividades públicas, ¿no? de masivas. Bueno, y tenemos todo un trabajo ahí que estamos desarrollando en función de esto. Así que bueno, las personas que necesiten asesorías, nosotros tenemos aquí una asesoría jurídica gratuita. Bien. Tenemos también un centro de mediación que está funcionando también como un centro de mediación comunitario que es gratuito. Hemos armado el consejo asesor, a los usuarios. Esto es un trabajo conjunto con el ente regulador de servicios públicos. La gente puede venir por acá, ver el tema de subsidios, asesorarse, y bueno, y trabajamos articuladamente ahí con el ente regulador, y después, por supuesto, digamos, todo lo que sea el sistema protectorio a los derechos de las personas. Así que estas serían las cuestiones que tenemos básicamente para ofrecerle a los ciudadanos, ¿no? Genial, Núñez Burgo, le agradecemos mucho su tiempo. Que tenga una buena semana. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.